Buenos días, Darío. Gracias por acompañarnos. Quería preguntarte por las tensiones entre Ucrania y Rusia. Según Reuters, en esa última hora, ambas partes se acusan ya de haber registrado incidentes y contraofensivas por parte de unos y otros. Esas tensiones, ¿cómo crees que se van a reflejar en las bolsas, en el viejo continente, en los principales índices? ¿Y cómo ves la cotización en relación a ese conflicto? Bueno, pues lo que hemos conocido de última hora, apenas unos minutos a través de Reuters, es que algunos periodistas que están por la zona tienen comentarios y testimonios de gente local que ha presenciado ruidos de bombarderos, de los golpes de los morteros entre los disparos que aparentemente están tirando los ucranianos a los separatistas prorrusos que están en la frontera con Donetsk, y por otro lado Rusia pues parece ser que está precisamente denunciando esta situación. Este contexto que ya venía arrastrado desde ayer, donde directamente el presidente Joe Biden sigue declarando y testimoniando que no hay una prueba fehaciente que indique que Rusia empezara a retirar las tropas de los movimientos de entrenamiento que según Vladimir Putin estaban desarrollando en la frontera, y eso pues está originando una escalada de acusaciones bastante importante con algunos de los eventos como los que hemos escuchado esta mañana, y eso pues no es ni más ni menos que una mayor incertidumbre y preocupación para los mercados, lo que implica que estemos viendo unas caídas que, si bien se habían atenuado a última hora de la tarde de ayer tras la publicación de las actas de la Reserva Federal, el contexto prácticamente donde hoy nos quedaremos muy pendientes de las noticias, dada la ausencia de un calendario macroeconómico que pueda tener impacto más allá de Estados Unidos, porque tendremos datos de vivienda de Estados Unidos y las solicitudes de prestación por desempleo, prácticamente todo, al menos en la negociación europea, que está prácticamente ausente de ningún dato macroeconómico, dependerá de cómo se vayan desarrollando las noticias y las últimas horas al respecto del conflicto. Ir muy pendientes de lo que pase, como dices, que va a ser la clave, la referencia que marque los mercados. Mirando al selectivo español, porque sí que ha habido resultados, ha habido presentación de cuentas, por ejemplo, Repsol, ¿cómo ves posicionada a la compañía? ¿Cuál es la lectura de esos resultados? Pese a que han sido buenos, está cayendo. Bueno, en este caso lo que predomina es el contexto, y aunque estamos viendo, por ejemplo, que el petróleo está subiendo, Repsol no deja de ser una empresa cotizada con intereses internacionales y con relaciones internacionales. Aunque hemos visto unos resultados récord, como ya estimábamos y que nosotros también habíamos adelantado durante la jornada de ayer para nuestros clientes, en este caso lo que estamos viendo es que ya no solo el contexto general de la sesión de hoy va a impactar negativamente incluso a aquellas compañías con muy buenas publicaciones de resultados, como por ejemplo Airbus también, que se suma a todas esas compañías que tienen una fuerte implicación en el sector turístico, aunque Airbus también desarrolla aeronaves de índole militar. El contexto es que en el caso concreto de Repsol, también los grandes vertidos que hemos visto en Perú podría conllevar unas grandes sanciones a lo largo de este 2022 que podrían lastrar la cotización durante las próximas jornadas. En cuanto a Robi, que es otra de esas protagonistas, sí que resiste al contexto. La compañía está subiendo ahora un 1,16%, además ya encadena varias sesiones de subidas gracias también a ese acuerdo con Moderna. ¿Cómo ves el título? ¿Cómo está posicionado? Consiguiera el contrato con Moderna el año pasado mantuvo y mantiene un contexto alcista con un canal de máximos y mínimos crecientes que se sigue conservando a día de hoy, incluso con los contextos negativos que hemos comentado. La renovación de ese contrato para mínimo 10 años, lo que hemos visto es que no es más que un síntoma de fiabilidad de que la compañía va a seguir teniendo unos buenos desarrollos, porque uno de sus principales clientes es una de las desarrolladoras de una de las vacunas más importantes que existen a día de hoy contra el coronavirus. Y ese contexto, pues lógicamente, además se suma a que la cotización más reciente se sitúa en el entorno del soporte de esta estructura técnica, y por lo tanto, pues los inversores han adoptado una posición de compra porque se han alineado no solo los resultados, este contrato con Moderna o esta renovación del contrato con Moderna, y una situación técnica muy favorable en el precio de Robi. En cuanto al sector energético, las compañías más vinculadas a la energía están subiendo hoy en el parqué, algunas de ellas. También sería de nuevo
por ese contexto? ¿Van a estar más favorecidas en el corto plazo si aumentan las tensiones entre Rusia y Ucrania? Dependerá sobre todo si estas compañías energéticas acuden al mercado primario y de subastas para hacer, lógicamente, las compras correspondientes, para tener esa cuota, lo que implicaría que realmente ese incremento de los precios no sería tan beneficioso, porque si bien repercutirían en el consumidor final el incremento de los precios, que ellos también están asumiendo, en este caso, en origen. Habrá que tener en cuenta sobre todo las compañías que se dedican a la generación, como por ejemplo pueda ser el caso de gas natural, que si bien por otro lado esta compañía en concreto tiene un descuento por parte del consenso de analistas respecto al precio de cotización actual, y por eso estamos viendo las correcciones de los últimos días. En cuanto a las actas de la FED, que has dicho también que en Wall Street las caídas empezaron a recortarse tras esa publicación, ¿cómo crees que va a seguir teniendo impacto en el resto de mercados, o eso ya se había descontado por parte de los inversores? Bueno, por un lado ya se había descontado porque había una alta probabilidad de que esta política más agresiva de la Reserva Federal, que descuenta que como mínimo vamos a tener 5 subidas de tipos de interés este año, y recordemos que quedan 7 reuniones en total. La primera se suponía que iba a ser de 25 puntos básicos y tiene toda la pinta de que el próximo 15-16 de marzo, que es cuando tendrá lugar la próxima reunión, la Reserva Federal podría subir de golpe 50 puntos básicos los tipos de interés, algo que los mercados poco a poco han ido descontando, y ya no solo a través de las actas de la FED se ha podido confirmar que prácticamente eso será un hecho, sino que además hoy, por ejemplo, esta tarde tendremos los comentarios y una ponencia de Bullard, que es uno de los miembros importantes de la Reserva Federal, que antes incluso de que Jerome Powell cambiara el discurso al respecto de la inflación y una política mucho más agresiva, Bullard ya descontaba precisamente que eso era lo que iba a pasar y que la Reserva Federal debía cambiar ese discurso para adoptar un movimiento mucho más combativo para precisamente reducir la inflación a través de la subida de los tipos de interés. Así que será muy interesante escuchar esta tarde a Bullard respecto a los comentarios de las actas de la Reserva Federal. Efectivamente, también vamos a estar muy pendientes de lo que diga Bullard de la Reserva Federal de San Luis para intentar adivinar todavía un poquito más y obtener algunas de las claves de por dónde va a ir la política monetaria, sobre todo por esa rapidez o agresividad con la que la Reserva